recapitular un poco. Y siempre es importante recapitular porque eso permite afianzar los conceptos que estamos desarrollando. Muchachos, acá la parte técnica de implementar modelos de Machine Learning es muy, pero muy fácil. Los modelos te pueden salir en 4 líneas, en 5 líneas. ¿Sí? Crear modelos y evaluar modelos es una cosa muy fácil a nivel técnico. Lo difícil está en entender la profundidad que tiene cada una de esas instrucciones que aparecen en el código, ¿sí? Poder ver detrás de esa línea que estoy implementando y que una biblioteca me está dando, qué tantos conceptos hay, qué tanto sé yo detrás de eso que estoy viendo en 4 o 6 líneas de código. Ahí considero que está eh, lo clave en esto, ¿sí? Y por esa razón nosotros hemos adoptado un método eh, deductivo, ¿sí? Estamos yendo de lo general a lo particular, ¿sí? Estamos yendo de la capa gruesa y estamos adentrándonos en las minucias, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros en todo lo que hemos venido haciendo en este curso de inteligencia artificial? Pues básicamente tratar de desarrollar modelos, ¿sí? Que con base en técnicas estadísticas le permitan o le brinden la capacidad a un sistema computacional de aprender a partir de los datos, ¿sí? Sin ser explícitamente programados. Lo que queremos es emular la capacidad que tienen los seres humanos para tomar decisiones y hacer inferencias con base en los datos, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos eh, lograr comprender y lograr implementar y evaluar, ¿sí? Hay un conjunto particular, ¿sí? De modelos que aprenden de forma supervisada, es decir, necesitan de un instructor que les esté diciendo cuándo se están equivocando y cuándo están bien. Hay otra forma no supervisada donde pues estoy interesado en que los modelos sean capaces de identificar agrupaciones, ¿sí? En los datos para luego poder proponer posibles categorizaciones entre los mismos. Y hay otra forma de aprendizaje, ¿sí? Donde nosotros queremos que los modelos, a partir de las reacciones que obtienen con un entorno, ¿sí? Logran desarrollar la solución a un problema particular, ¿sí? Nosotros en este curso hemos trabajado, cuando ya el profesor Viera nos ha hablado de todos esos otros conceptos, ¿sí? Siempre hemos estado enfocados en esta parte, ¿sí? En esos problemas donde necesitamos un maestro, ¿sí? Hasta ahora hemos estado enfocados en esa parte. Dos problemas típicos aparecen dentro de lo que se conoce como pues aprendizaje supervisado, ¿sí? Yo puedo decidir entre predecir una variable categórica, ¿sí? Y predecir una variable continua. En el caso de la variable categórica, la pregunta humana que estoy tratando de lograr, de que un sistema, un agente software, siempre responde es la pregunta, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo a un niño le digo, le muestro una figura geométrica y le digo, ¿qué es esto? El niño con base en su experiencia y la forma como su cerebro ha logrado identificar esos patrones que le permiten siempre asociar su respuesta al nombre de una figura en particular, es como nosotros buscamos que estos sistemas emulen esa capacidad, ¿sí? Entonces, cuando le preguntamos a un niño, el niño va a decir, esto es un triángulo. Si le preguntamos, ¿qué es esto? Y la imagen que le mostramos le da un círculo, el niño va a responder, es un círculo. Pues en la medida que el niño ya empiece a afianzar dicho conocimiento. Acá en clasificación, pues estamos buscando lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la
información del número de, de, de secuencias de un gen particular, ¿sí? Y a partir del número de secuencias de otro gen en un ser humano, queremos determinar si la persona va a padecer algún tipo de enfermedad o si constituye una persona sana. Cuando graficamos estas dos características para un determinado conjunto de personas, ¿sí? Donde hay tanto personas enfermas como sanas, lo que podemos identificar es que desde el punto de vista matemático tenemos la posibilidad de crear una línea recta, ese es nuestro modelo, ¿sí? Que me permite separar estas dos regiones, ¿sí? Y con ayuda de este modelo o esta línea recta, nosotros podemos determinar si eh, una nueva persona que sea analizada en estas dos características, pues va a estar enfermo o va a estar sano. Acá en clasificación, lo que queremos predecir es una variable discreta, ¿sí? O una variable categórica. Acá, por el contrario, nosotros estamos interesados en predecir una variable continua, ¿sí? Y pues lo que buscamos, por ejemplo, es determinar a partir del número de secuencias de un gen en particular en humanos, determinar la cantidad de años que puede sobrevivir una persona a una enfermedad particular. ¿Listo? Entonces acá yo estoy interesado en predecir no solo valores futuros, algunos siempre analizan o relacionan la regresión con la capacidad de predecir valores futuros, ¿sí? Sino también valores intermedios, por ejemplo, determinar, por cuestiones económicas no pudimos determinar o tener personas con valores de secuencia, de número de secuencias del gen 1 en este rango, ¿sí? Pero nuestro modelo nos permitiría a nosotros, con base en lo que ha pasado antes y con base en lo que ha pasado después, determinar cuáles serían los valores más probables desde un punto de vista estadístico, ¿sí? Gracias a este modelo de regresión. Entonces acá nosotros estamos interesados en coger la línea recta, los valores de la línea recta, para poder determinar esos valores que no se conocen dentro de esta dentro de esta gráfica de dispersión, ¿sí? Acá no me interesan los valores de la línea recta, acá me interesa saber si un valor en particular en el gen 1 y el gen 2 está por encima o por debajo de esa línea recta, ¿sí? Bien, recuerden, esto, una forma es como pues se explica el funcionamiento de estos modelos, ¿sí? Y otra forma es la manera como nosotros técnicamente abordamos el proceso de construcción de dichos modelos. Entonces recordemos que hay tres etapas fundamentales: la etapa de preparación de datos, la etapa de construcción y entrenamiento del modelo predictivo, que puede ser un modelo de clasificación o puede ser un modelo de regresión. Y finalmente, cuando cogemos ese modelo, lo guardamos en un archivo, ¿sí? Lo guardamos en un archivo y ya no le llevamos una aplicación web, a una aplicación mobile, o a una aplicación de escritorio, o a una aplicación embebida, y ya lo utilizamos nosotros para pues hacer predicciones. Esas predicciones pueden ser predicciones de valores continuos, es decir, regresión, o puede ser una predicción de un valor categórico, es decir, clasificación. ¿Listo? Bien, recordemos que la evaluación del desempeño de estos modelos es muy importante. No podemos nosotros sesgarnos a un tipo de modelo. Entonces ocurre que cuando ya en una clase de inteligencia artificial me enseñan sobre las redes neuronales, que es un tipo de modelo predictivo, ¿sí? Entonces ya yo todo lo quiero resolver con redes neuronales, ¿sí? Porque logré entender las redes neuronales, ya aprendí cómo implementarlas y ya entendí su funcionamiento y me parece muy chévere
la forma como funcionan las redes neuronales y lo convertimos en la panacea. Y luego llegan y nos explican los modelos de regresión y clasificación basados en árboles de decisión. Y entonces, cuando logro entender esos modelos, me enamoro de esos modelos y digo, no, qué machera esos modelos, los árboles de decisión, me parecen lo mejor, voy a utilizarlos siempre y así. Luego aparecen otros modelos con unas matemáticas cada vez más extrañas, pero que para ciertos problemas son muy, pero muy buenos, ¿sí? Y entonces decimos, no, la machera con estos modelos, este es el modelo de mi vida y ese es el tipo de sesgo que generalmente se presentan en las personas que abordan estos temas de los modelos predictivos sin tener en cuenta la fundamentación. Y la fundamentación, muchachos, yo siempre se la voy a repetir. Es la siguiente. En todo proceso de clasificación y regresión va a estar omnipresente la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene tres fuentes principales. El ruido de los datos, ¿sí? la, el grado de representabilidad o el tamaño del dataset, ¿sí? Con respecto a ese universo ideal de datos. Y el que tumba todo lo que acabo de decir anteriormente, que ningún modelo predictivo se ha demostrado que sea perfecto. Ningún modelo predictivo es perfecto, ¿sí? Y al no ser perfecto, siempre que debo seleccionar un modelo predictivo, bien sea para clasificación o bien sea para regresión, debo hacer una evaluación exhaustiva del desempeño. La clase pasada hablamos de varias métricas de desempeño, ¿sí? Y hablamos de métricas tanto para regresión como para clasificación. El día de hoy vamos a hacer un deep dive. Vamos a profundizar un poco más, pero solo de manera particular en los modelos de clasificación, ¿sí? Porque, pues, al principio mostramos a nivel técnico que crear un modelo de clasificación, ¿sí? Era muy sencillo, simplemente metiéndole datos y, y ya el sistema mágicamente nos arrojaba el valor categórico, ¿sí? Pero sucede que yéndonos un poquito más atrás en los modelos, antes de un modelo generar la respuesta categórica, pues la verdad es que hay una función matemática que después de umbralizar es que logra obtener dicha variable categórica, ¿sí? Hagan de cuenta, pues realmente lo que tenemos, lo que estamos sacando del pozo es el petróleo, ¿sí? Sus derivados vienen después, ¿listo? Entonces vamos a analizar el desempeño del sistema desde allá, desde que se obtiene el petróleo, no desde que se generaron sus derivados, ¿listo? Entonces para eso vamos a retomar el, el dataset que vimos la clase pasada, es un dataset de datos de cáncer de mama, donde básicamente se ha recopilado información de algunos parámetros numéricos obtenidos de algunas mamografías, ¿sí? Expertos valiéndose de algunas herramientas pudieron obtener un conjunto de características de esas mamografías y pudieron caracterizar eh, la presencia de un cáncer maligno o un cáncer benigno, pues a partir de dichas características, ¿sí? Bien, entonces para eso recordemos que siempre a nivel técnico nosotros vamos a cargar bibliotecas que nos permiten manipular datos, bibliotecas que nos permiten modelar datos y bibliotecas de visualización. Si tuviéramos que resumirlo
en tres grupos de bibliotecas las herramientas que necesitamos para hacer o crear modelos y evaluar modelos predictivos son estos tres conjuntos de bibliotecas. ¿Listo? Ok, entonces vamos a ejecutar esta primera línea y de esa forma nosotros ya tenemos disponible las bibliotecas para manipular los datos. ¿Listo? Bien. Con esta función que importamos arriba, vamos a cargar nuevamente la data de cáncer y vamos a recordar qué tipo de data vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, en esta data tenemos 569 registros. ¿Sí? Dentro de esa data existen 30 campos numéricos. ¿Sí? 30 campos numéricos. Dentro de esos 30 campos numéricos tenemos el radio, la textura, el perímetro, el área, la suavidad, el nivel de compactación, la concavidad, el número de puntos de la concavidad, la simetría y la dimensión fractal. Todas estas son características que se pueden obtener a partir de imágenes de mamografías, ¿sí? Pero no solo están los 30 atributos para esas 569 mamografías que se analizaron, sino que también está la información de la categoría a la que pertenece cada imagen con base en el dictamen que un especialista ha dado. Eso hace que este problema pues tenga el carácter de supervisado. Ahí está el nivel, la supervisión, ¿sí? Ha sido un experto en estos temas quien nos ha dicho, vea, para estas características, para este registro con estas 30 características, perdón, el atributo o la clase a la que pertenece es cáncer maligno o cáncer benigno. ¿Sí? Así sucesivamente para todas las otras 568 eh, registros que tenemos en esta data. ¿Sí? Es decir, que esto más o menos es una tabla de 569 filas por 31 columnas, donde 30 de esas columnas pues son estas características que menciono, y la última columna, ¿sí?, me está dando información de la clase, de la categoría. Y eso es lo que yo quisiera poder predecir, ¿sí? La categoría. Pues cuando me llegue información nueva, con base en lo que aprendí de estas 569, poder responder a la pregunta, ¿qué es esto? ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando crear eh, con estos modelos, con esta data en particular. Aquí podemos ver los valores mínimos y máximos que en la data aparecen para cada una de esas 30 atributos. ¿Sí? Miren que el radio está entre 6.9 y 28. La textura está entre 9.71 y 39.28. Y así sucesivamente. Vemos diferentes rangos en los que se mueven los valores. ¿Listo? Son diferentes rangos. Es muy usual, ¿sí?, en estos modelos, durante la etapa de preparación de datos, ¿sí?, hacer procesos de normalización de los datos. ¿Qué es normalizar? Lograr que todos estos valores, ¿sí?, caigan dentro de un mismo intervalo de valores. ¿Sí? Y para eso, pues, toca construir una ecuación de normalización para cada uno de estos atributos. ¿Sí? Pues algunos resultados que se encuentran en la literatura demuestran que para ciertos datos la normalización pues tiene un efecto positivo en el desempeño final del sistema. En otros casos, en otros problemas, pues la normalización puede no aportar o inclusive empeorar el desempeño del sistema. Entonces, por esa razón, ¿sí?, si en algún momento les dicen, ay, ¿por qué no normalizó datos? ¿Sí? Pues usted con estos conceptos que yo le estoy brindando en este momento, él tiene la capacidad teórica para decirle qué es lo que puede llegar a pasar con un proceso de normalización. ¿Listo? Que se ha encontrado que en la mayoría de los casos la normalización pues tiene efectos positivos. Pero hay casos particulares donde normalizar esos datos no le ayuda mucho al modelo predictivo. ¿Listo? Bien. Sigamos, aquí una descripción completa, uno se puede
detener unos cuantos minutos a entender a mayor profundidad la data, pero lo que les he dicho es la esencia de esa data. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos dos valores categóricos que quisiéramos predecir. Como pueden ver, tenemos lo que les había anticipado, la información de cáncer maligno y cáncer benigno. ¿Sí? Bien. Para poder crear nuestro modelo predictivo utilizando la biblioteca scikit-learn, que es una biblioteca estándar, ¿sí? Dentro de ya se ha vuelto casi un estándar dentro de la comunidad de ingenieros y científicos que crean modelos predictivos, es necesario, ¿sí? La data, prepararla de una forma particular. En una variable X vamos a guardar esa matriz de datos que tiene las 559 filas correspondiente a los 569 registros o las 569 caracterizaciones que se hicieron para las 569 mamografías, ¿sí? Por las 30 columnas que corresponden a, pues, a esos atributos o esas características, ¿sí? Y en una variable y vamos a guardar la clase a la que pertenece cada uno de esos 569 registros, de tal forma que estén ordenadas, de tal forma que si yo voy y miro el primer registro de la data en la matriz X, yo tengo su clase en la misma posición en la variable Y. ¿Sí? Si yo voy al registro 500 en X y miro sus atributos, yo tengo la garantía de que en Y voy a obtener la clase que se dictaminó para para los atributos que están en ese registro. ¿Sí? Esa es la idea. Por esa razón, nuestra matriz, vamos a correr aquí, ¿sí? Nuestra matriz aquí es de 569 por 30 columnas y nuestro vector Y, ¿sí? Es un vector unidimensional de 569 valores. ¿Listo? Así es como la mayoría de los modelos que se entrenan en scikit-learn, pues necesita que se le prepare la data, pare de contar. ¿Sí? Ah, profe, pero es que yo tengo una data que viene de un CSV. Listo, joven. Entonces, retome el capítulo que miramos de preparación de datos, ¿sí? Utilizando la biblioteca Pandas, para que logre brindarle al modelo ese parámetro X con base en la forma como estamos estableciendo en este momento. ¿Sí? Ay, profe, es que mi data está en Excel. Busque la biblioteca de manipulación de datos de archivos en Excel, ¿sí? Para lograr su información. ¿Sí? O sea, esa parte ya de preparación de la data no tiene nada que ver con la parte de la creación del modelo predictivo. ¿Sí? Esta es la puerta de entrada, jóvenes. ¿Sí? Si sus datos están en un TXT desordenado, usted tiene que darle estructura a esos datos para pasarle la información acá a su modelo en esta forma estandarizada. Si lo tienen en un JSON, ¿sí? Vino un web service, usted hizo la consulta en una base de datos y toda su información le viene en un JSON, entonces usted tiene que tener bibliotecas acá en Python que le permitan manipular JSON de tal forma que al final de la preparación de esa data usted le garantice que al final va a poder sacar la matriz X y la matriz Y. ¿Listo? Eso es, muchachos. ¿Sí? Eso es. Esa es la verdad del asunto. Aquí está la clave, aquí está la puerta de entrada y aquí para atrás le toca al que está trayendo la data manipularla para poderla preparar, ¿sí? Y de aquí para adelante viene sí lo que le corresponde al curso. ¿Listo? Bueno, cuando estamos creando modelos, nosotros siempre estamos buscando, pues, entrenar con un conjunto de datos, pero tener datos disponibles para poder evaluar la capacidad de generalización del modelo. Es decir, para poder evaluar la capacidad predictiva que tiene el modelo con datos con los que él no se va a entrenar. ¿Sí?
Por esa razón, pues como esta data es la única que tenemos, eso no es obligación, pero lo hacemos aquí por lo que les acabo de comentar, entonces nosotros vamos a coger una partecita de la data con ayuda de esta función de scikit-learn, una partecita de esa data para probar y la otra partecita, ¿sí?, para entrenar. Entonces miren que esta primera data para entrenar ya no tiene 569 registros, tiene 369. Profe, ¿yo cómo sé cómo puedo partir la data? No, en la práctica el contexto pues se lo dice. ¿Listo? En la práctica el contexto se lo dice. Lo ideal es tener la mayor cantidad de datos de entrenamiento, recuerda. ¿Sí? Ese es el principio. Nosotros, pues, en la medida en que tengamos mayor representabilidad del universo, pues vamos a estar más cerca de poder capturar todas las, todas las topologías que tiene dicho universo. ¿Sí? Pero, pues en este caso tenemos que tomar una decisión y como para evaluar el verdadero, la capacidad predictiva de este modelo, casi que estamos partiendo los datos a la mitad, ¿sí? Confiando en que en esos 369 vamos a tener una suficiente representabilidad de la data como para predecir 200 nuevos registros, ¿sí? Y al final, cuando nosotros hacemos la evaluación del desempeño, pues generalmente cogemos ya ahora sí toda la data y volvemos y entrenamos el modelo, ¿sí? Cuando ya, pues ya estamos pensando en coger el modelo, guardarlo para luego hacer deployment en otras plataformas. Pero durante el proceso de evaluación y de selección del modelo, generalmente, pues hacemos una partición del dataset original que nos pasan para entrenarlo. ¿Listo? Bueno, ya preparaste tu data, ya hiciste esa división del dataset, pues para poder hacer la evaluación del desempeño. De hecho, para crear el modelo no necesitamos dividir la data. Si solo te dicen, debes crear el modelo ya, tú simplemente le pasas toda la data y el modelo entrena y ya te da sus parámetros. Pero si quieres hacer un ejercicio más profundo de evaluar, entonces ahí es cuando necesitamos dividir la data para poder hacer lo que vamos a hacer a continuación. Bien, la clase pasada miramos que scikit-learn nos brindaba una biblioteca llamada máquina vector de soporte. Esta máquina vector de soporte, que es un modelo predictivo, ¿sí?, lo vamos a estudiar en clases futuras, ¿sí? Vamos a ver un poco más acerca de la matemática de este tipo de modelos predictivos. Por ahora, supongamos que ya vimos esa parte y que entendemos con toda claridad que la forma de crear un modelo de esos en Python es de esta forma, ¿sí? Llamando al módulo SVM, con esto le digo, por favor, créeme una máquina de vectores, pero para clasificación, porque este tipo de modelos también se puede utilizar para regresión, pero cuando escribo SVC le digo quiero para clasificación. Este tipo de modelo tiene unos parámetros que son el kernel, ¿sí?, y algunos parámetros de regularización que en este momento no vamos a fijar. Ya cuando miremos la clase de este modelo vamos a profundizar en esos parámetros y en los hiperparámetros que tiene este modelo. Por ahora, pues es suficiente con que sepamos que este modelo pues puede trabajar con tres tipos de funciones matemáticas. Puede trabajar con una función gaussiana, una función lineal y una polinómica. En este caso vamos a utilizar una función lineal, ¿sí?, para crear este modelo, pero vamos a hacer un paso atrás y le vamos a decir, vean, no quiero que usted ya internamente resuelva el problema de cómo entregarme el resultado en forma de variable categórica. Quiero, porque vamos a hablar de una forma de evaluar desempeño llamado curva ROC, ¿sí?, quiero que por favor presten mucha atención, me entrene el modelo con la capacidad también de darme la respuesta en forma probabilística, ¿sí? Aquí es cuando hacemos un paso atrás, muchachos. Aquí estamos haciendo un paso atrás. No quiero que me responda en forma categórica porque ya entendí que ese es un derivado de su verdadera naturaleza, ¿sí? Es realmente lo que está
dándome es petróleo. ¿Listo? Y cuando me da la variable categórica, realmente me está dando un derivado. Y pues, chévere, yo lo puedo evaluar a través de sus derivados, pero sería más interesante, ¿sí?, evaluarlo desde su verdadera salida. Y la verdadera salida de los modelos predictivos, dado que se apoyan en conceptos probabilísticos y estadísticos, para minimizar los efectos de incertidumbre, es de que usted me dé su verdadera forma de responder, ¿sí?, su verdadera salida. Y la verdadera salida de la mayoría de los modelos es en forma probabilística. Por esa razón, voy a activar esta variable aquí, ¿sí?, para que el modelo no solo me prediga en forma categórica, sino que también me prediga en forma probabilística, que es su verdadera naturaleza. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez fijado eso, vamos nosotros a crear el modelo y le vamos a pasar la data de entrenamiento para que ajuste sus parámetros internos. Ahí lo que está haciendo, ¿sí?, mientras dan esa rayita dando vueltas alrededor del círculo, ¿sí?, se está creando el modelo y con base en los datos hay una función, un algoritmo de entrenamiento que está ajustando los parámetros de este modelo, ¿sí?, y los está buscando, pues tratando de generar la mejor capacidad predictiva sobre los datos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, internamente, él está utilizando esas métricas que vimos en la clase pasada. Está utilizando la tasa de falsos positivos, la tasa de verdaderos negativos, etcétera, ¿sí? Esas métricas que vimos en la clase pasada, esas son las que él internamente está utilizando para, pues, determinar en qué momento ya el modelo, pues, ha sintonizado sus parámetros de tal forma que brinda el mejor desempeño posible. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Y miren que en este caso, pues, es un ejercicio muy rápido, ¿sí? Es un ejercicio muy rápido. Pero con datas más grandes, créanme lo que estos modelos se vuelven más difícil de entrenar, ¿sí? Demandan más RAM, demandan más tiempo computacional y te puede demorar perfectamente un día, te puede demorar perfectamente una semana. Yo en un momento, en una ocasión, tuve la oportunidad de crear un modelo predictivo basado en máquinas de vectores de soporte con una data que pues hizo que el proceso me demorara 2 días, ¿sí? Tenía la oportunidad de entrenar modelos que demoran una semana para ajustar sus parámetros, ¿sí? Entonces, ahí es donde está pues el punto el trade-off que existe en cuanto a, si no tengo afán, voy a probar este modelo que sé que al final, cuando se entrene, va a quedar muy bien, ¿sí? Pero si estoy con afán, entonces digo, no, tengo que irme por otro modelo porque ese otro modelo consume menos RAM, menos coste computacional y se va a ajustar más rápidamente. Ahora, ¿cuál va a ser mejor? ¿Uno o el otro? ¿El que entrenó más rápido o el que entrenó menos rápido? Recuerden que el tiempo no es un determinante de qué tan bueno es el modelo, ¿sí? El tiempo que se demora en ajustar sus parámetros, eso no lo hemos dicho aquí. ¿Listo? No lo hemos dicho aquí. El tiempo no es un indicador de desempeño, sino yo se los habría contado en la clase pasada. ¿Listo? Y habría sido fácil, ¿sí? Sería un criterio muy fácil. Si el modelo se demora un minuto, es un modelo muy bueno. Si el modelo se demora una semana, es un modelo muy malo. No, eso no existe aquí. ¿Listo? Ese bueno o malo no depende, no tiene nada que ver con el desempeño, la capacidad predictiva del modelo. Ese bueno o malo a nivel temporal tiene que ver con en cuánto tiempo tengo para crear el modelo, ¿sí? Tengo 2 días. No podemos, porque este otro algoritmo demora una semana. Bueno, entonces vaya a ser un modelo que entrena en menos de 2 días. ¿Listo? Bien. Vamos a evaluar la capacidad de generalización de nuestro modelo, no con la data con la que él entrenó, sino con la data de prueba. Recuerden que en Xtest, cuando hicimos el split, ahí tenemos la data de prueba, ¿sí? Y miren,
Cuando calculamos las predicciones de ese modelo que acabamos de entrenar, ¿sí? E imprimimos los primeros 5 resultados, recuerden que eso tiene 369, ¿sí? Miren que acá, el valor que tenía que predecirse es 1, es decir, benigno, y el sistema o el modelo predijo benigno. O que eso es con la data de prueba, o sea, con datos con los que él no fue entrenado. Cuando la salida tenía que ser maligno, es decir, 0, el sistema predijo 0. ¿Sí? Y miren que así sucesivamente hay una coincidencia. En estos primeros 5 registros podríamos decir que hay una coincidencia del 100% en cuanto a lo que el sistema tenía que predecir y lo que pues ha predicho. ¿Listo? Bien. Hasta ahí hemos realizado nuestro repaso de la clase pasada. Se dirá, muy profe, ¿por qué se demoró tanto? Muchachos, estas cosas no se aprenden en una sola clase. Estas cosas siempre hay que iterarlas, siempre hay que iterarlas, siempre hay que iterarlas. ¿Sí? Si usted quiere profundizar más en los conceptos, trate el día de mañana de dar una charla de estos temas. ¿Sí? Que siga, yo ya entiendo cómo se explican estas cosas. ¿Sí? ¿Qué significan? ¿Qué estoy haciendo cuando divido un dataset? ¿Qué estoy haciendo cuando entreno el modelo? ¿Sí? Trate usted de explicar y verá que de esa forma usted va a lograr desarrollar o afianzar mejor esos conceptos. De hecho, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo cuando repaso con ustedes estos conceptos. Estoy afianzando lo que he aprendido sobre estos modelos. En algún momento alguien me habló de esto. ¿Sí? La experiencia y el estar trabajando con estos modelos a mí ya me da la capacidad de hablar pues con mayor propiedad a lo que lo hacía cuando pues apenas estaba yo intentando crear mi propio modelo. ¿Listo? Entonces son esas dos cosas las que les va a permitir a ustedes afianzar esos conceptos. Ok. Dentro de las métricas de evaluación de desempeño, ¿sí? Estaba la exactitud, la sensibilidad, la precisión y el coeficiente de correlación de Matthew. Todas estas métricas se apoyaban no de una métrica, sino de un concepto llamado matriz de confusión. Dado que tenemos un problema de clasificación binaria, estamos prediciendo maligno y benigno, ¿sí? Entonces podemos construir una matriz de este tipo donde en la columna vamos a colocar esos pues, valores que debe predecirse o que predice el sistema, ¿sí? Tanto los de la clase 0, por ejemplo maligno, como de la clase 1, benigno. Y acá vamos a colocar el resultado que actualmente está prediciendo el modelo. ¿Sí? Para hacer un ejemplo rápido, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, supongamos que tenemos 165 muestras para evaluar con mi modelo predictivo. El número que aparece aquí donde se intersecta la cantidad de muestras que se debieron predecir de clase 0, y el sistema predijo de clase 0, pues nos da el número de verdaderos negativos, es decir, las cosas que se debieron predecir maligna como cáncer maligno y que el sistema en efecto predijo como cáncer maligno. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en la primera celda de esta matriz, cuando la organizamos de esta forma. ¿Sí? Entonces, de esas 165 muestras que hay para predecir, el sistema de las 60, ¿sí? De las 60 que tenía que predecir como maligno, predijo 50 de esas predijo maligno. ¿Sí? Las otras las predijo benigno. ¿Listo? Las otras 10. Entonces ya esto nos da un indicativo de de qué tan bien le fue al sistema en esa clase en particular. ¿Listo? Y acá de las 105 muestras que tenemos, de esas 165 que tenemos
para la clase benigno, ¿sí? 100 se predijeron benigno y 5 se predijeron como maligno, ¿sí? A este TNTP le llamamos true negatives o verdaderos negativos, es decir, clase 0. A este true positive le llamamos clase 1. ¿Sí? Este false positive y este false negative nos están indicando los errores que se están obteniendo al predecir la clase 1 y la clase 0. ¿Sí? Eso es lo que nos están dando los de esta diagonal. ¿Listo? Bien, con base en ese TN, FP, FN y TP, ¿sí? Podemos nosotros definir el número de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Para este caso particular de la data de cáncer que nos arrojó esta matriz de confusión, ¿sí? Entonces nosotros con esta ecuación, ¿sí?, sencilla que solo implica sumar y dividir, podemos sacar la exactitud del modelo sobre la data de evaluación. Nos dio el 95%, ¿sí? Nos dio el 95%. La tasa de verdaderos positivos, o también llamada sensibilidad, ¿sí?, nos dio el 98%. Recordemos que la sensibilidad nos está dando a nosotros, pues, ese cociente que hay entre el número de aciertos de la clase benigno con respecto a la cantidad total de muestras que habían para dicha clase, ¿sí? Es decir, de estas 165, perdón, de estas, acá tenemos 200, ¿sí? Acá tenemos 200. De estas 200 muestras que teníamos para evaluar durante la prueba, ¿sí?, 125 correspondían a benigno. De esas 125, el sistema predijo 123 y se equivocó en 2. Entonces, de esas 125, 123 sobre 125 me está dando la tasa de verdaderos positivos, o lo que también se conoce en la literatura como sensibilidad o recuperación, ¿sí? Por su parte, pues esa sensibilidad o recuperación para la clase 1 se denomina tasa de verdaderos negativos, o se denomina acá en este caso particular especificidad, ¿sí? Me está dando de la cantidad de registros que se tenían que predecir como maligno, cuántas realmente el sistema predijo como maligno, ¿sí? Y estos dos conceptos necesito por favor de que los tengamos presentes, porque es lo que nos va a permitir a nosotros hablar de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Este repaso es supremamente importante porque necesitamos hasta aquí determinar qué es lo que estamos calculando como métrica de desempeño. Y estos dos conceptos nos van a servir para el concepto que nos va a permitir analizar el modelo, no cuando ya hace la predicción de la categoría, sino antes, cuando arroja su verdadera respuesta, que es una respuesta probabilística. ¿Listo? Bien, esta es la tasa, esta es la sensibilidad, esta es la especificidad, y pues con base en el número de predicciones que hizo el sistema, podemos también determinar algo que se denomina la precisión, ¿sí?, y y el valor del número de categorías negativas predichas, ¿sí?, que sería como la precisión, pero para la clase maligna. ¿Listo? Con base en la recuperación y en la precisión, nosotros podemos obtener a través de una media armónica un parámetro denominado el F1 score. Profe, todas estas métricas yo las debo utilizar, y es ahí cuando
la clase pasada fui muy enfático. Dependiendo del problema, ¿sí? Y del contexto de aplicación, algunas personas deciden qué tipo de métrica es más importante, ¿sí? Para algunos problemas, con solo evaluar la exactitud va a ser suficiente para determinar el desempeño del sistema. Para otros contextos de aplicación, la especificidad va a ser más importante, ¿sí? Jóvenes, estos temas de matriz de confusión, precisión, exactitud, ¿sí? En los modelos de clasificación, de hecho, es ahora cuando se están utilizando en el campo de modelos predictivos. Pero estos conceptos se han venido utilizando en otras disciplinas hace mucho tiempo, ¿sí? Hace mucho tiempo. Por esa razón no es raro que ustedes encuentren la mayoría de los ejemplos con temas, por ejemplo, de diagnóstico clínico, ¿sí? O cuando están evaluando la efectividad de un medicamento sobre una población particular, ¿sí? La mayoría de estos conceptos, cuando ustedes miran los ejemplos, los hacen en esos campos, ¿sí? Porque es allá donde más uso se hace de esta forma de evaluar los sistemas de clasificación. Porque recordemos que los sistemas de clasificación pues no solo son así matemáticos como nosotros los estamos haciendo acá, ¿sí? También hay modelos heurísticos, hay modelos basados en experiencia, ¿sí? Entonces, no solo los que nosotros construimos acá son los que se pueden evaluar de esta forma. Finalmente, el coeficiente de correlación de Matthew me da pues una forma de determinar en últimas qué tan bueno es mi modelo, ¿sí? Bien, matriz de confusión, métricas de evaluación. Ese es el repaso. Esto lo vimos en la clase pasada pues, con más detenimiento, ¿sí? El día de hoy, tal como lo he venido anunciando desde hace un momento, pues les tengo que contar una dura realidad, y es que los modelos, la mayoría, como se apoyan en conceptos estadísticos y probabilísticos, pues su primera salida o su primera forma de responder no es en forma categórica, es en forma probabilística. Entonces vamos nosotros, ahora sí, ya conectándonos con el tema de hoy, a determinar cuáles son esos valores de probabilidad que me está dando mi sistema o mi modelo de clasificación para cada uno de los registros que evaluamos arriba, ¿sí? Ya no va a ser solo predict, así lo habíamos hecho arriba, ¿sí? Sino que le vamos a colocar proba para indicarle que quiero la respuesta en forma de valores de probabilidad. Cuando hacemos esto, imprimimos los primeros 5 registros. Miren, ya no nos queda un vector, sino una matriz. Es una matriz donde los registros tienen 2 posiciones, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a tratar de recordar esas clases de potencias de 10, ¿sí? Este número que está aquí, el 3,99 por 10 a la menos 3, sería algo así como 0,00399. Vamos a ver, 1, 2 y 3, sí señor, ¿sí? Y este número de acá, el 9,96 por 10 a la menos 1, vendría a ser algo así como 0,996, ¿sí? Los valores de probabilidad, por definición, están siempre entre 0 y 1. ¿Listo? No hay un valor de probabilidad negativo, por definición. Los valores de probabilidad siempre son positivos. Donde 0, pues me indica una probabilidad nula de que ocurra un evento, y 1, pues me da una probabilidad pues, del 100% de que un evento ocurra. Acá, cuando los valores de probabilidad de mi modelo me arrojan en parejitas, me están dando lo siguiente. Vean, hay una probabilidad de 0,00399 de que el primer registro, ¿sí?, de la data de prueba corresponda a la clase
maligna, ¿sí? Hay un 0,00399 de que sea de la clase maligna. Y hay un 0,996 de que sea de la clase benigna. ¿Cuál de estos dos valores de probabilidad es más alto? Iner. Jonathan. De la derecha, profe. No sea que benigno. No te escucho, Jonathan. Tiene el micrófono muy bajo. Que sea benigno, profe. De De que la sea derecha. benigno, ¿cierto? Miren, si lo lleváramos a forma porcentual, esto sería como un... Vamos a ver, 1, 2. Esto sería como un 0,4%, mientras que este sería un 99% de probabilidad, ¿cierto? Correcto. Acá, vamos a llevar estos números ahora acá. Este que está aquí es el 0,905, ¿sí? Porque está por 10 a la menos 1. Y el otro es 0,00, perdón, 0,948. ¿Sí? Entonces ahora me está diciendo que hay un 90% de probabilidad de que sea de la clase maligno y hay un 9,5% de probabilidad de que sea de la clase benigno. Entonces en este caso, la probabilidad más alta la tenemos para la clase maligna, ¿sí? Y así sucesivamente, jóvenes, ¿sí? Los que nos escuchan también de forma diferida. Esa es la verdadera forma como está respondiendo nuestro modelo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, profe, si usted me está diciendo que con el valor máximo yo puedo determinar cuál es la clase más probable, pues yo puedo crear una rutina, ¿cierto? Computacional que vaya y mire en cada uno de esos registros cuál es el índice donde está el valor más grande y con base en eso determine la categoría a la que corresponde cada registro que estoy evaluando, ¿cierto? Y eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Eso es lo que detrás está haciendo esta implementación de este clasificador SVM. Cuando yo le digo no me dé los valores de probabilidad, deme los valores de predicción, deme la categoría, deme 0 o 1. Eso es lo que yo quiero que usted me dé, ¿sí? No me hables de probabilidades porque yo no estoy interesado en esos valores de probabilidad. Quiero que me diga cuál es realmente la salida. Pero, dado que no estamos ahora trabajando sobre el derivado del petróleo, sino que estamos trabajando sobre el petróleo, ¿sí? Adivinen qué. Pues tenemos la posibilidad nosotros de explotar mejor esas salidas, ¿sí? Tenemos nosotros una gran oportunidad de explotar esa salida. De hecho, tenemos nosotros la posibilidad de crear nuestra propia etapa de predicción, es decir, podemos crear nuestro propio derivado. Y ese derivado puede tener mejor desempeño al que por defecto nos da el sistema, ¿sí? Podemos lograr eso. Vamos a ver la forma como podemos nosotros coger estas salidas probabilísticas y volverlas pues unas salidas categóricas. Para eso vamos a utilizar una forma de manipular los datos a través de la función reshape, ¿sí? Que nos va a permitir coger esas salidas que están arrojando dos valores, ¿sí? Y darnos un único valor de probabilidad. Con un único valor de probabilidad lo que vamos a hacer es, si el valor de probabilidad es muy cercano a 1, vamos a decir que la clasificación es de la clase benigna. Y si el valor de probabilidad es cercano a 0, entonces vamos a decir que es de la clase maligna.
¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer con estos valores de probabilidad, porque no podemos estar jugando con dos valores de probabilidad. Tenemos que tener uno solo, pues gracias a que este problema es binario. Entonces voy a coger esos valores de probabilidad que están así y los vamos a transformar ahora a un solo valor. Miren, vamos a mostrar en pantalla los 5 primeros resultados de prueba, los de predicción que obtuvimos arriba, ¿sí? Con la función predict. Y ahora los valores de probabilidad, pero en una sola dimensión, no en dos dimensiones. Si hacemos eso, ¿sí? Miren, ese es el resultado. Entonces, este es el valor que se tiene que predecir. Este es el valor que predice el modelo con base en la implementación que tiene scikit-learn, ¿sí? Y ese es realmente el valor de probabilidad que se obtiene para ese registro. Miren que al darnos un valor de probabilidad muy cercano a 1, podemos decir que su salida al final es de la clase 1. ¿Sí? Aquí el valor pues no es tan cercano a 1, ¿cierto? Es más bien cercano a 0. Entonces lo más probable es de que su salida al final se predica como 0. Aquí miren que nuevamente el valor vuelve a ser cercano a 1, acá también, acá también. ¿Sí? La pregunta es si ahora estamos tomando los valores cercanos a 1 para definir la salida de nuestro sistema como clase 1 y los valores de probabilidad cercanos a 0 para definir la salida como pues un valor categórico de clase 0. La pregunta es, ¿cuál es ese umbral a partir del cual decimos esto es más cercano a, más cercano a 1 que a 0 y esto es más cercano a 0 que a 1? ¿Sí? Para ser salomónicos, ¿sí? Nosotros podemos decir, listo, cojamos el 50%. Si el valor está por debajo del 50% o por debajo de 0,5, pues vamos a decir que es de clase 0. Y si está por encima de 0,5, vamos a decir que el sistema lo determine como clase 1. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a guardar en pred, no en preds, sino en pred. Vamos a guardar los resultados de esa umbralización que vamos a hacer sobre la salida probabilística. ¿Sí? Aquí con estas dos instrucciones estamos logrando esa empresa. ¿Sí? Estamos logrando de que esos valores de probabilidad, ¿sí?, se determinen si son de clase 1 o clase 0 con base en este umbral. ¿Sí? Vamos a crear primero una lista vacía del mismo tamaño de los valores de probabilidad, y sobre los índices nosotros vamos a determinar en qué índices los valores son menores al umbral y en qué índices los valores son mayores al umbral, y con base en eso pues vamos a poner un 0 y un 1. ¿Sí? ¿Sí? Este es un producto derivado de ese petróleo. Esta es la forma como las salidas probabilísticas, que son el material crudo, el petróleo crudo, se vuelven en un producto derivado, ¿sí?, en un valor categórico. Bien, cuando hacemos eso, entonces obtenemos esto. Vamos a crear esta función que que es igual a la matriz de confusión, pero esta función en particular nos va a devolver la cantidad de verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos positivos que obtenemos con los valores que se están prediciendo ahora con esta forma nosotros de obtenerla versus lo que actualmente debe responderse para cada uno de esos registros. Miren que para esta selección del umbral de 0.5, nótese que la tasa de verdaderos positivos nos dio 124. Miremos arriba, acá en la matriz de confusión, ¿cuánto nos da? 123. Wow, ¿cierto? Pudimos mejorar la tasa o el número de verdaderos positivos, modificando solo ese umbral, ¿sí? Pero si aumentamos aquí, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver acá qué pasó.
miren que los falsos negativos, ¿sí?, aumentaron. Y los verdaderos negativos parece que disminuyeron. Vamos a ver, 67. Miren, teníamos 68, pero ahora tenemos 67. Es decir, que con ese umbral de 0,5 nosotros mejoramos esto, pero parece que pues empeoramos estos, ¿sí? Vamos a seguir jugando. Y eso lo invito a que ustedes hagan allá, ¿sí? Vamos a colocar otro valor de umbral. Coloquemos 0,1. Vamos a hacer las predicciones, ¿sí? Copiamos esto y miren qué pasó ahora. 125. Miren que de alguna forma logramos nosotros con este umbral mejorar el número de aciertos en verdaderos positivos. Pero, ¿cuál fue la consecuencia inmediata? Que perjudicamos la capacidad predictiva en la otra clase, ¿sí? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál será como ese valor óptimo, ¿sí?, del umbral? Y la respuesta es la siguiente, jóvenes. En sí no hay un valor óptimo. La verdad es que estos umbrales se determinan también con base en el problema. Porque, por ejemplo, en un sistema de clasificación de enfermedades, me podría llegar a interesar a mí predecir más casos malignos que casos benignos, ¿sí? Me interesaría que mi sistema fuera más sensible en predecir casos malignos que casos benignos. Porque al predecir casos malignos, pues digamos que si el tratamiento no va a ser tan peligroso sobre esa persona, puede que al menos tratar a esa persona le ayude a prevenir la aparición de esa enfermedad. Y es aquí cuando nosotros tenemos que, pues también nosotros, tener en cuenta que estos modelos, cuando operan en la realidad, no solo son ellos quienes deciden o toman la última palabra. Sí, porque si para el sistema de salud es más beneficioso que un sistema diga o prediga casos benignos que casos malignos, entonces pueden obligar al diseñador del modelo predictivo a que el sistema, pues, prediga más casos benignos que malignos, ¿sí? Porque de esa forma el sistema de salud se ahorra unos pesos. Pero si le decimos a un médico con toda su ética que determine cómo prefiere el sistema, de pronto el médico te va a decir, yo prefiero que el sistema me diga, o sea, más sensible en darme casos malignos porque yo quiero poder tratar a la mayor cantidad de personas aun cuando tengan los síntomas más leves, porque sé que el tratamiento que les voy a dar no va a ser peligroso y que por el contrario puede ayudar a prevenir la aparición de una enfermedad, ¿sí? Por esa razón no podemos nosotros decir, vea, hay un valor de umbral óptimo. No, la verdad es que en la práctica también se juega con qué implicaciones tiene ese umbral en cuanto a la sensibilidad que está teniendo mi sistema para predecir una clase respecto a otra, ¿sí? Si yo quiero hacer el sistema un poco más sesgado hacia una clase en particular. ¿Listo? Bien, entonces lo que estamos concluyendo de este ejercicio es que dado que los valores verdaderos que arroja un modelo son de naturaleza probabilística, entonces podemos controlar el número de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos que podemos obtener en la matriz de confusión con ese umbral. Es decir, que la matriz de confusión no es un resultado absoluto, es un resultado que depende de el umbral que se fije en las salidas probabilísticas de los modelos.
la matriz de confusión o los valores de la matriz de confusión van a depender del valor umbral que se fijen en las salidas de los modelos que son por naturaleza probabilísticos. Y recordemos que ese umbral puede ir de 0 a 1 porque los valores de probabilidad pues van de 0 a 1. ¿Sí? Y ya nos dimos cuenta que pues, ser salomónicos puede ser provechoso, ¿sí? Para una aplicación en particular, pero nosotros podríamos decidir entre ser más sensible hacia una clase o hacia otra, corriendo esos valores de umbral. ¿Listo? Jóvenes, eso es lo que necesitamos nosotros, necesitamos pues comprender con este ejercicio que estamos haciendo aquí a nivel técnico. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Este notebook ustedes lo pueden tener, lo pueden profundizar y aquí ustedes tienen una base para pues trabajar sus modelos predictivos a futuro. Pero lo que sí debe quedar en la mente de ustedes y la inquietud que debe quedar es en eso que les estoy diciendo, que los modelos predictivos realmente responden de forma probabilística y el número de verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos, verdaderos negativos dependen realmente del umbral que se fije en esas salidas probabilísticas. ¿Listo? Entonces, con ese umbral y con dos métricas de desempeños, vamos a construir una curva bidimensional llamada ROC o curva característica de operación receptora. Y ustedes me van a decir, uy, profe, ¿y ese nombre por qué tan extraño? ¿Sí? ¿Por qué ese nombre tan particular? Porque sucede que esta curva no se creó ni se pensó para ser utilizada en modelos predictivos. Esa fue una curva que se creó por allá durante la Segunda Guerra Mundial. La crearon unos ingenieros eléctricos y la crearon para evaluar la capacidad predictiva que tenían unos modelos para detectar señales a partir de radares. ¿Listo? Entonces ellos allá estaban tratando de determinar o evaluar de forma más probabilística la capacidad que tenía un modelo para determinar cuándo una señal correspondía a una señal de un avión maligno, ¿sí? Que no correspondían a los aviones de ellos versus a los aviones que sí eran de ellos. Entonces identificaron que con esta curva podían lograr dicha empresa, podían lograr determinar si un modelo realmente estaba adivinando o si realmente estaba prediciendo, independiente del umbral que se pusiera en la salida del modelo predictivo. Porque recordemos que si ponemos un umbral, nos podemos sesgar hacia un lado o nos podemos sesgar hacia el otro, ¿sí? Entonces la pregunta es, listo, en esos movimientos que podemos hacer del umbral, ¿realmente tengo el comportamiento de un modelo que está prediciendo o tengo el comportamiento de un modelo que está básicamente adivinando y que preferiría yo pues básicamente utilizar una moneda para predecir, ¿sí? Entonces con esa introducción vamos a entender cómo se construye esa curva. Pues esa curva en el eje Y va a ubicar la tasa de aciertos positivos, ¿sí? El que vimos arriba, la tasa de aciertos positivos, ¿sí? Es decir, de la cantidad de muestras positivas que habían, cuántas predijo el sistema como positivo. De la cantidad de muestras que hay benignos, ¿sí? Que sabemos que son benignos, ¿cuál es el sistema predice que son benignos? Y la tasa de falsos positivos, ¿sí? La cantidad de veces que el sistema dijo
que era de la clase 1, ¿sí? Cuando realmente era de la clase 0. ¿Sí? Entonces con eso nosotros vamos a crear esa curva. Pero antes nosotros vamos a coger los valores de probabilidad, los vamos a umbralizar, pero los vamos a umbralizar desde 0 hasta 1 en incrementos que vamos a fijar nosotros. ¿Sí? Vamos a determinar esos valores de tasa de aciertos positivos versus falsos positivos, ¿sí? Para los diferentes valores de umbrales que podemos tener. Miren que aquí en este for, si le vamos a pasar los datos de prueba, le vamos a pasar los resultados de probabilidad y le voy a decir de cuánto en cuánto quiero que me incremente el valor de umbral. ¿Sí? Aquí en esta primera instrucción estoy creando todos esos valores de umbrales que van desde 0 a 1 en incrementos de 0.1 o de 0.001 o de 0.00001. Yo puedo determinar qué tanta resolución quiero en la evaluación de los diferentes umbrales. ¿Sí? Y por cada uno de esos valores umbrales vamos a aplicar la misma técnica de hace un momento. ¿Sí? Vamos a determinar cuántos valores o TPs tenemos, TN tenemos, FP tenemos y FN tenemos. Y con base en eso, pues vamos nosotros a calcular la sensibilidad y 1 menos la especificidad, o lo que es lo mismo la tasa de falsos positivos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear para cada uno de esos valores de umbral, TPR versus FPR, TPR versus FPR. Cuando hacemos eso, jóvenes, ¿sí? Y colocamos un delta de 0.01, ¿sí? Y llamamos a esta función con esos parámetros, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ya calculamos ahí y ahora vamos a graficar esa curva. Listo. Miren cómo nos da esa curva. La tasa de aciertos positivos versus la tasa de falsos positivos. Yo que quisiera que mi sistema pues tuviera una alta tasa de aciertos positivos, ¿cierto? Y una baja tasa de falsos positivos. O sea, yo no quiero que mi sistema se esté equivocando. Miren qué pasa. Cuando el umbral se pone básicamente en 0,0, ¿sí? Pues tanto mi tasa de falsos positivos es bien grande, si está por aquí, ¿listo? Está en 0,4, y mi tasa de falsos positivos es 0, ¿sí? Cuando el umbral crece, entonces mi tasa de verdaderos positivos aumenta, llega casi al 90%, pero mi tasa de falsos positivos también aumenta. Entonces, estoy mejorando, pero empecé a empeorar la tasa de falsos positivos, ¿sí? Cuando aumento el umbral, ¿sí? Ya llego por acá. Entonces ya pasé de 90, llegué como a 95, ¿sí? Aumenté un poco la tasa de falsos positivos, que es lo que me interesa, pero aumenté la tasa de falsos positivos. Es decir, mi sistema me está prediciendo mejor, pero también se está equivocando al momento de predecir la otra clase, ¿sí? Llega un punto donde la tasa de aciertos positivos se vuelve 1 prácticamente. Pero, ¿a razón de qué? A razón de tener más falsos positivos, ¿sí? Miren que ya a partir de aquí se hace 100%, pero si voy corriendo el umbral, pues me voy haciendo voy recibiendo más falsos positivos, ¿sí? Miren, ya cuando me voy acá, básicamente, pues estoy prediciendo muy bien, pero me estoy equivocando igual de bonito a como estoy prediciendo, ¿sí? Entonces realmente yo quisiera poder trabajar
algo así como por acá, ¿cierto? Como por esta zona yo quisiera trabajar, donde tengo una baja tasa de falsos positivos y tengo una alta tasa de aciertos positivos. ¿Sí? Usted podría decir, yo me quiero ubicar aquí, ¿sí? Quiero trabajar aquí. O no, yo quiero trabajar acá para reducir más la tasa de falsos positivos, aun cuando decremente la tasa de aciertos positivos. ¿Sí? Por esta zona uno quisiera trabajar. Esta es la ideal, pero es que si yo me monto aquí, tengo una buena tasa de verdaderos positivos, pero pues también tengo una tasa alta de falsos positivos y no me interesa que este parámetro sea alto. ¿Sí? Porque recordemos que esto está penalizando los errores que tenemos en el sistema. ¿Sí? Esto está penalizando. Entonces, esto es lo bueno versus lo malo. ¿Sí? Quiero crecer acá, pero no quiero crecer tanto acá. Porque desafortunadamente ese es el trade-off que tenemos en estos modelos predictivos. ¿Sí? Que no podemos lograr tenerlo mejor acá y tenerlo mejor acá, pues digamos que sin sacrificar algo en esta capa, en estos desaciertos. ¿Listo? Esta curva que se construye variando los umbrales y que nos está dando la forma como varía los falsos positivos versus los verdaderos negativos es lo que se denomina curva ROC. ¿Sí? Esto es lo que se denomina curva ROC. Y miren que la hemos calculado con incrementos sucesivos de 0,001. ¿Sí? Podríamos haberla calculado también con incrementos. Miremos acá, coloquemos los incrementos más pequeños. Coloquemos los incrementos de 0,1. ¿Sí? Miren cómo va la curva. ¿Sí? Ya no me permite ver tan fácilmente qué ha pasado en valores bien pequeños del umbral, sí, en variaciones bien pequeñas del umbral, pero me sigue dando pues la misma apariencia que tiene el otro. ¿Listo? Iremos a ver, no lo podemos hacer en incrementos de 1 porque pues obviamente pegaríamos el salto de acá a acá, ¿sí? Hagámoslo de 0,1. ¿Sí? Miren que ya la curva es más, me está diciendo más la verdad aquí cuando los umbrales son más pequeños, ¿sí? Bien, esta curva roja se llama curva ROC y esta que está aquí, que va de 0,0 a 1,1, se llama, pues básicamente, en español traduciría como curva de adivinanza, ¿sí? No es la curva ROC del modelo, es la curva de adivinanza. Es la curva que obtendría un modelo que predijera aleatoriamente las salidas frente a unos determinados atributos. Es decir, si cogemos esas mismas entradas de prueba y se las pasamos a un modelo aleatorio, él básicamente utilizaría una moneda y pues cuando la moneda cayera en sello diría clase 1 y cuando cayera en cara diría clase 0. ¿Sí? Esto que está aquí nos está dando como esa curva a la que nosotros no quisiéramos nunca llegar. ¿Sí? Porque en los diferentes modelos predictivos la curva ROC lo que va a hacer es pues tratar de pegarse bien acá hacia la esquina, ¿cierto? Y va a tratar de, a medida que el modelo sea, pues no tenga mucha capacidad predictiva, va a tratar de irse para acá, ¿sí? El modelo va a tratar de aparecer acá. De hecho, hagámoslo. Miremos qué obtendríamos con un modelo aleatorio. Entonces vamos a clasificar de forma aleatoria esos valores de probabilidad y miren la curva que obtendríamos con un modelo aleatorio. Miren que ese modelo aleatorio está por aquí. Si en ciertos valores de umbral, pues pareciera que no estuviera adivinando. Pero aún así, miren que el comportamiento de un modelo aleatorio es pues tratar de llegar a esa curva como de adivinanza. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando ahora que vamos a evaluar los modelos con curva ROC. Lo que buscamos es ver que en efecto, independiente de la selección, del umbral que se va a poner para hacer la predicción final,
que nuestra curva esté muy alejada de esta curva de adivinanza, ¿sí? Porque miren, esta sería la salida de un modelo random o aleatorio para este problema que tenemos, ¿sí? Esta sería la, y esa es la que no queremos. Queremos curvas como estas, ¿listo? ¿Por qué queremos curvas como estas, jóvenes? Por la sencilla razón de que el área bajo la curva que hay cuando medimos el área de esta curva con respecto al eje X, ¿sí? Si se dan cuenta, esto va de 0 a 1, esto va de 0 a 1, quiere decir que el área perfecta sería de 1 porque 1 por 1 pues es 1, ¿sí? Este que está aquí, esta línea, el área bajo la curva de esta línea, que sería toda esta zona de acá, sería el 50%, ¿sí? Por la mitad. Eso quiere decir que el área bajo la curva ROC, pues lo que nosotros estamos buscando es que nos dé por encima del 50%, del 0,5, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues gracias a esta curva y gracias al área bajo la curva, nosotros podemos tener un parámetro que nos califique la capacidad de nuestro modelo predictivo en forma estadística, ¿sí? Ya no lo estamos haciendo para un solo valor de umbral, sino que lo estamos haciendo para todos los valores de umbral que nosotros quisiéramos fijar de 0 a 1. Entonces, eso ya le da una naturaleza estadística a la evaluación del desempeño en nuestro modelo, ¿sí? Y el área bajo la curva nos da ese valor final que nos va a decir a nosotros si nuestro modelo, pues en última se está adivinando o si es un modelo muy bueno. ¿Qué se ha encontrado en la literatura, jóvenes? Pues se ha encontrado que con esta área bajo la curva que se llama AUC, ¿sí? Que se obtiene la curva ROC, si eso es menor a 0,5, tenemos un modelo donde sería preferible utilizar una moneda, ¿sí? Si el área bajo la curva ROC está entre 0,5 y 0,6, la verdad es que tenemos un modelo muy malo, ¿sí? Si está entre 0,6 y 0,75, tenemos un modelo muy regular, ¿sí? Si estamos entre 0,75 y 0,9, podemos decir que el modelo es bueno, ¿sí? Ya podríamos decir nosotros que el modelo es bueno. Si está entre 0,9 y 0,97, podemos decir que tenemos un modelo muy bueno, ¿listo? Pero si está entre 0,97 y 1, ya podemos hablar de que tenemos un modelo, pues, excelente, ¿sí? Y esta área bajo la curva ROC, a diferencia de la exactitud, ¿sí?, de la tasa de aciertos positivos, la tasa de aciertos negativos, y es un parámetro que nos está dando información en términos estadísticos, mientras que la exactitud y la precisión se calculan para un valor específico de umbral a la salida del modelo predictivo. Ya esta curva AUC acá la estamos obteniendo, si nos está dando como un overall o un resumen de todas las matrices de confusión que obtendríamos para los diferentes valores de umbral, ¿sí? Y eso ya nos da un carácter más, pues, estadístico a nuestra evaluación del desempeño de nuestro modelo predictivo. Jonathan Iner, bueno, Jonathan y compañeros que nos escuchan de forma diferida. Iner, cuando tenga la oportunidad, trata de ejecutar estas celdas de este notebook, ¿sí? Y para que pues pueda ver que en efecto se están obteniendo estos resultados, ¿listo? ¿Quién se hace aquí o cuáles son los próximos pasos, jóvenes? En la medida en la que nos haya interesado algún concepto de estos, profundizar, ¿sí? Debemos profundizar, no podemos pensar de que ya aquí, pues esto se acabó. No, no se ha acabado, pero sí tenemos ya las bases para cuando alguien nos presente un modelo predictivo y nos muestre el valor de AUC de ese modelo, pues ya nosotros podemos determinar, es un modelo que tiene un desempeño bueno en términos estadísticos, tiene un desempeño muy bueno en términos estadísticos, o definitivamente es muy, pero muy malo, ¿sí? Eso ya nos permite a nosotros ver lo que otras personas están haciendo con sus modelos. Y esto es en los sistemas de clasificación, en últimas, pues lo que más se reporta a nivel técnico, más que reportar la matriz de confusión, porque ya vimos que ese es un valor
para un valor específico de umbral, ¿sí? Lo que más suele reportarse en la literatura, a nivel tanto técnico como a nivel científico, es el valor de AUC. ¿Listo? El valor del área bajo la curva. Entonces, generalmente lo que le muestran a usted cuando le muestran el desempeño de un sistema de clasificación es la curva ROC, ¿sí? Que ya usted con verla dice, ah, ese modelo quedó muy bien, ¿sí? No está adivinando, pero miremos entonces si es bueno o excelente. Entonces, ahora sí, vamos y miramos el área bajo la curva ROC y ya. ¿Cómo se obtiene el área bajo la curva ROC? Miren, pues scikit-learn nos da, pasándole estos valores de probabilidad, nos da el valor de AUC que tenemos para esa curva. ¿Sí mira? Entonces miren que, pues acá, con exactitud y precisión, pues nosotros no estábamos como muy seguros de poder dar un dictamen del modelo. Realmente lo que teníamos era un desempeño sobre los resultados. Y ahora acá tenemos un resultado sobre el modelo. ¿Listo? Allá con matriz de confusión, con TPR, FPR, todos los que vimos, allá tenemos una evaluación sobre los resultados, ¿sí? Que está obteniendo el modelo. Pero acá tenemos ya un criterio sobre el modelo, porque se ha hecho independiente de los valores de umbral que se seleccionen. ¿Listo? Entonces tenemos un modelo excelente. ¿Listo? Miremos cuál sería el AUC para la curva, para esta que... Espérate un momentico. Para el random. Ah, creo que quité el random. Sí, creo que se me fue el random. Ah, no, acá está el random. Mira el desempeño que obtendría el modelo random. ¿Sí? 0511, 058, esos son, primero que son para dos valores de, para dos situaciones, o dos, listo, dos veces que se calcula el mismo, pues el mismo score, ¿listo? Entonces miren que, a pesar de que podemos iterar varias veces con un modelo random, miren que sus valores de área bajo la curva siempre van a estar 0,511, 0,5080. Vamos a ver dónde está eso. Miren, malo. ¿Listo? Entonces, eso es lo interesante de acá. Acá ya podemos nosotros, mientras que con un modelo aleatorio nosotros podíamos tener un caso en el que la tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos puede llegar a ser mejor que para el caso de un modelo que sí está prediciendo, pues esa aleatoriedad o ese chispazo que tuvo al momento de adivinar unas clases, lo podemos nosotros penalizar estadísticamente si hacemos la evaluación para todos los umbrales. Y por eso la curva ROC en la actualidad ha demostrado ser muy poderosa para poder determinar la verdadera capacidad predictiva de un modelo. ¿Listo? Jóvenes.